Durante siglos, en las costas mexicanas, se han contado historias de tiburones gigantes, capaces de devorar pequeñas embarcaciones de un solo mordisco. Bestias marinas que han cobrado la vida de miles de personas que se adentran en los océanos. Los pescadores valientes palidecen al contar sus encuentros con esas monstruosidades, y el solo hecho de escuchar su nombre es suficiente para generarles pesadillas. Esta criatura de las profundidades es conocida como el demonio negro, el megalodón mexicano. México es un país extraordinariamente rico en leyendas y folclore, con historias que abarcan su vasto y diverso territorio, desde las selvas profundas hasta las altas montañas, y aunque no menos importante, sus extensas costas. Las tradiciones orales y las creencias populares han dado vida a relatos de criaturas fascinantes y a la vez aterradoras, las cuales habitan en estas regiones. En particular, las costas de México albergan leyendas escalofriantes de criaturas marinas que supuestamente acechan en lo profundo de sus aguas, como es el caso del perturbador gentil de Puerto Vallarta, descrito como una criatura híbrida de humano y pez, y aunque tal vez la idea de una especie de tritón que acecha las aguas puede generar pesadillas en muchas personas que sufren de talasofobia, creo que no se compara con los relatos de un tiburón gigantesco, conocido como el demonio negro, una criatura la cual se dice habita en las aguas de Baja California. Las descripciones de este supuesto tiburón son verdaderamente impresionantes, con algunas historias que sugieren que puede superar en tamaño incluso al temido megalodón prehistórico. Si bien, de los más de 400 tipos de tiburones que existen en el mundo, solo 10 representan algún peligro para los humanos, como depredadores. Estos animales despiertan un miedo ancestral en nosotros, aunque los ataques a las personas son excepcionalmente raros. El hecho de que la leyenda del demonio negro mencione a un espécimen de proporciones mitológicas, llegando a tener un tamaño 4 o 5 veces mayor que al de un tiburón blanco, es algo que fácilmente puede provocarnos terror o incluso incomodidad al estar en el mar. La historia del demonio negro, como la de la mayoría de los críptidos, se ha transmitido de generación en generación entre los pescadores de la zona donde se supone ha sido avistado. Las historias de encuentro con esta bestia marina provienen desde hace cientos de años, aunque cabe señalar, también se han registrado avistamientos en otras playas e incluso en el Golfo de México. Los testigos que han presenciado un avistamiento directo de esta supuesta criatura la describen de un color oscuro y lo bastante grande como para chocar contra botes pesqueros y detenerlos por completo. Se asegura que la silueta negra es apreciable bajo el agua, la cual desaparece al sumergirse. Esta leyenda también asegura que el monstruo ha devorado pescadores y exploradores que tuvieron la mala suerte de toparse con él. Aunque ha habido numerosas historias y relatos compartidos generacionalmente sobre el demonio negro, no existen incidentes reportados que dejen en sí pruebas verificables sobre su supuesta existencia. Las historias por lo general dicen que el tiburón va tras embarcaciones de tamaño mediano y luego se retira a las profundidades del mar, que pueden llegar a estar por debajo de los 10.000 pies en el Golfo. Los restos a medio comer de las ballenas arrastradas hacia la costa a menudo se mencionan como supuesta evidencia de la existencia de ese tiburón gigante. Si bien la mayoría de las historias de supuestos avistamientos de tiburones gigantes en aguas mexicanas son contadas de boca en boca y se consideran leyendas, hay algunas que tienen registros históricos. Las historias de encuentros con esta bestia marina provienen desde hace cientos de años en estas regiones de México. Una de las historias más antiguas proviene de la década de 1560 de John Hawkins, un aventurero y comerciante marítimo que habría recorrido en diversas ocasiones
los océanos del mundo. Durante 1567, el aventurero se embarcó en su tercer viaje, que lo llevó desde África hasta las costas de la península de Yucatán y los asentamientos españoles en lo que hoy conocemos como Veracruz. En estas aguas, Hawkins junto a su tripulación se toparon con una criatura marina de proporciones épicas, un pez carnívoro que no habían avistado antes en todos sus años recorriendo los mares. En su diario, describiría este aterrador encuentro, asegurando que la gran sombra de este animal bajo el agua medía aproximadamente de 25 a 30 metros. El enigma se despejó cuando un indígena maya respondió la pregunta de Hawkins con una única palabra, shock, que designaba al monstruo marino en el idioma maya yucateco. Este encuentro marcaría la lengua inglesa para siempre, dando así el origen a la palabra tiburón. Una historia enviada por Roberto, uno de nuestros suscriptores, narra una historia extraña y a la vez impresionante compartida por su abuelo. Esta historia comienza en los calurosos días de verano de la década de 1950, en las costas de Veracruz. Su abuelo, de nombre Raúl, era un joven que pasaba sus tardes disfrutando de la brisa marina y la paz que la playa le ofrecía. Era un hombre sencillo, pescador de oficio, curtido por el sol y el salitre. Era un día como cualquier otro. Los pescadores habían lanzado sus redes y los niños jugaban en la orilla. Raúl, sentado en su silla de playa, observaba la escena con una sonrisa en el rostro, disfrutando de su día libre. Supuestamente, su grito rompió la calma. El grito provenía del mar. Un pescador que estaba en una pequeña embarcación estaba señalando algo en el agua. Al principio, parecía un tronco flotante, pero a medida que se acercaba a la barca, quedó claro que era algo mucho más grande y aterrador. Antes de que alguien pudiera entender lo que estaba sucediendo, el agua alrededor de la embarcación comenzó a burbujear y a agitarse violentamente. En ese momento, apareció un monstruo marino, descrito como un gran tiburón negro, de un tamaño inmenso. La criatura emergió y se llevó al pescador junto a la barca de un solo mordisco. Roberto asegura que la historia que le contaba a su abuelo era real, ya que podía ver el terror en sus ojos cada vez que la contaba. Además de esto, Roberto también menciona que su abuelo le mencionó más historias contadas por amigos que también se dedicaban a pescar, asegurando que este tiburón era llamado el demonio negro. Otro relato proviene de un pescador deportivo estadounidense llamado Eric Mack, el cual navegaba frente a la costa de Baja California en julio del año 2008, cuando tuvo un encuentro con una criatura desconocida de un tamaño gigantesco. Mack describió que la criatura tenía alrededor de 20 metros de largo, era de un color oscuro y con una enorme aleta trasera, muy similar a la de los tiburones. La criatura golpeó y sacudió su bote, levantó la cola y descendió rápidamente bajo el agua. Mack asegura que no volvió a ver a esta criatura, pero su historia recibió el visto bueno de los lugareños, afirmando que probablemente se había encontrado con el demonio negro, un gigantesco y colosal tiburón que habría cobrado la vida de cientos de personas durante años. Este incidente llamó la atención de la serie de televisión Monster Quest, que envió un equipo de filmación al Mar de Cortés para investigar este incidente. El staff se instaló cerca de las Islas de Lobos, aproximadamente a una cuarta parte del camino por la costa este de Baja California. Después de días de investigación y filmación, transmitieron sus hallazgos el 18 de marzo del 2009, durante su tercera temporada, en un episodio llamado Megafauces, concluyendo que los avistamientos del demonio negro podrían deberse a la mala identificación de otras especies, como ballenas o incluso manatís. Debido a estos avistamientos y a la gran atención que generó este episodio, surgieron diversas teorías que intentaban explicar los orígenes del demonio negro. Algunos criptozoólogos proponen que esta criatura podría ser una especie desconocida de tiburón, posiblemente un megalodón o quizá una subespecie de este.
El megalodón es una especie extinta de tiburón gigantesco que habitó los océanos entre hace 23 y 2.6 millones de años. Ese tiburón prehistórico poseía dientes de hasta 7 pulgadas de largo y una fuerza de mordida estimada entre 24.000 y 40.000 libras. La longitud promedio de un megalodón se estimaba entre 12 a 18 metros, aunque algunos especímenes podrían haber sido mucho más grandes. El paleontólogo mexicano Roberto Díaz Cibaja explica en su blog Paleos, la historia de la vida en la Tierra, que el megalodón se extinguió antes del inicio del Pleistoceno debido a cambios ambientales y la escasez de sus fuentes de alimento. Sin embargo, algunos dientes del megalodón, encontrados en el Pacífico Sur durante la expedición del HMS Challenger en la década de 1870, han sido datados en solo unos 10.000 años, lo que ha llevado a especular que los megalodones podrían haber sobrevivido hasta tiempos más recientes de lo que se pensaba originalmente. En esta teoría, el demonio negro se ajustaría bien a la descripción de un megalodón, y algunos relatos incluso han sugerido que ese tiburón mexicano podría ser incluso mucho más grande que el megalodón promedio. De ser cierto, esto podría sugerir que un grupo de esos tiburones prehistóricos podrían haber sobrevivido en las frías profundidades del Mar de Cortés, en medio de la rica vida silvestre que habita en sus aguas. Sumado a esta teoría, algunos investigadores hacen mención en la leyenda del Zipactli, una criatura mitológica de los antiguos mayas y aztecas, comparada con tiburones, cocodrilos e incluso peces sierra, la cual podría ser una interpretación antigua de avistamientos de ese tiburón gigantesco. Esos avistamientos esporádicos, junto con el respeto y el temor que estos pueblos tenían por el océano, podrían haber dado el origen de la leyenda del Zipactli y posteriormente a la del demonio negro. Otra teoría propuesta sugiere que esas historias podrían ser el resultado de confusiones y malinterpretaciones de avistamientos de animales reales por parte de los antiguos mayas y aztecas. Estos grupos podrían haber visto a grandes criaturas marinas como ballenas, manatís o incluso tiburones, exagerando o malinterpretando su tamaño y características a través de relatos y leyendas. Además, los océanos son lugares peligrosos e impredecibles, y las personas han desaparecido en sus aguas por diversas razones a lo largo de la historia. Estos accidentes podrían ser causados por fenómenos naturales, como tormentas, corrientes marinas peligrosas, o incluso el ataque de animales marinos, como cocodrilos o incluso tiburones. Estas historias sobre el demonio negro podrían haber sido creadas como un intento de explicar esas desapariciones y darles un sentido, siendo las comunidades costeras las que iniciaron esta leyenda. En este contexto, serviría no solo como una explicación para esas desapariciones, sino como una advertencia y una lección sobre los peligros del mar y la importancia de respetarlo. Mi conclusión personal es que las leyendas y los avistamientos del demonio negro son un enigma fascinante que ha perdurado durante siglos en la cultura de las costas mexicanas del Golfo. Historias que tal vez provienen desde los tiempos de los antiguos mayas y aztecas. Y aunque las teorías sobre su origen son variadas, no podemos asegurar ninguna con certeza. La posibilidad de que una criatura similar a un megalodón o un tiburón de tamaño excepcionalmente grande puede existir en las profundidades del mar no es totalmente descartable. Sabemos que el megalodón fue una especie real que una vez dominó los océanos de la Tierra, y aunque la evidencia científica sostiene que se extinguió hace millones de años, los avistamientos recientes, junto con los relatos de testigos oculares, plantean preguntas intrigantes. Los océanos de nuestro planeta son vastos y en gran medida inexplorados. A pesar de los avances en la tecnología y el conocimiento, la mayoría de sus profundidades permanecen aún desconocidas, por lo que no sabemos qué secretos y criaturas misteriosas podrían ocultarse dentro de sus aguas. Ya sea que ese tiburón se trate de una criatura real, una leyenda o una mezcla entre ambos, nos recuerda los misterios de los océanos
y las criaturas extrañas y desconocidas que alberga en sus profundas aguas. Solo el tiempo, junto a la exploración de estos inmensos cuerpos de agua, podrán revelar la verdad sobre el enigma del demonio negro. Hasta entonces, la leyenda de este tiburón gigante continuará siendo un completo misterio. ¿Y tú, qué piensas al respecto? ¿Acaso el demonio negro podría tratarse de un fósil viviente? O tal vez, todo se trataría de la mala identificación por parte de testigos. ¿Y tú, qué piensas al respecto? No olvides dejarme tus teorías y tus comentarios. En esta ocasión, quiero enviar un saludo especial a Roberto Pérez, a José Pérez, a Última Tempest, a El Innombrable, a Alejandro Pantoja, a José Silva, a Marcus P., a Joel Vargas Vega, a Juan J. Candiotti, a Andrés Moreno Polonia, a Andrea Castro, a Sonia Vargas, a Elizabeth, a Melissa Laules, a Rafael Pérez Morales y a Luisa Cueva Zabaleta. Recuerda que si quieres que hable de un tema en específico o quieres que te envíe saludos en los próximos videos, me lo puedes hacer saber en la caja de comentarios. Si has llegado hasta aquí, te agradezco por ver este video. Si te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo video.